Muy buenas noches, bendiciones. Esta es nuestra celebración de avivamiento en Visión Internacional. Un saludo a toda la iglesia, a toda la familia de Visión Internacional. Un abrazo para todos, a todas las personas que también por primera vez se conectan. Bienvenidos. Este tiempo es para todos. Lo hemos llamado avivamiento porque es el Espíritu Santo el que nos da ese fuego, esa pasión, ese poder para vivir. Conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo es la mayor experiencia de vida. Es maravilloso, es extraordinario. Y a partir de ese momento, dice la Escritura que uno nace de nuevo. Hay un nacimiento producido por el Espíritu Santo porque el Espíritu de Dios viene a morar sobre la vida de esa persona. Entonces hay algunos que dicen, no, es que yo no nací como para eso. No, ninguno. O sea, todos nacimos en pecado, todos somos pecadores. Pero Dios es tan misericordioso que envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por toda la humanidad para que todo aquel que crea, se arrepienta y le abra las puertas de su corazón, Él venga a entrar a tu vida y el Espíritu Santo viene a morar a tu corazón para traer paz, para traer bendición, para traer sanidad a tu corazón. Así que, Señor, te damos gracias por este tiempo de avivamiento, que sea el Espíritu Santo avivando tu fuego y tu poder en nuestros corazones. La vida de Dios venga sobre cada uno de nosotros, sobre la iglesia, por medio del Espíritu Santo, y que tu poder se manifieste, que el río de tu presencia hoy nos inunde, que el río de tu gloria, Señor, venga sobre nuestras vidas. Esa unción tuya nos envuelvas con esa unción del Espíritu Santo. Aleluya, estamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero decirte que el río del Espíritu Santo ha venido con una unción que nos envuelve totalmente. Qué bendición, qué deleite, qué tranquilidad, qué paz. La Biblia ilustra que es como un río, que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es como esas corrientes que nos hacen llevar con fuerza. Y sencillamente lo único que debemos hacer es sumergirnos en ese río y dejarnos llevar por él. Eso es lo que quiero compartir con la iglesia hoy. El río de su gloria, la unción que nos envuelve. Gloria a Dios. Así que damos gracias al Señor y quiero invitar a abrir sus Biblias en Ezequiel 47. Un texto muy conocido, este pasaje que nos habla acerca de cómo se va formando ese río del Espíritu Santo en una visión de tantas que tuvo el profeta Ezequiel. Dice Ezequiel 47, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Está hablando del templo. Él va a tener una visión del templo y cómo en el umbral del templo empieza a formarse un río, empieza a correr agua y empieza a formarse un río que sale del templo y empieza a inundar toda la tierra, y es un río que empieza a traer sanidad. Así que dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por el camino exterior, por fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Salían aguas del templo, mostrando que de la presencia de Dios sale el río de su presencia, sale el río de su gloria, sale el río del Espíritu. El templo simbolizaba la presencia de Dios. Lo que Colombia necesita es ese río de la presencia de Dios para traer sanidad. Pero es que Colombia se rinda ante el Señor para que, como dice la Escritura, nuestros pecados sean borrados y vengan tiempos de refrigerio. Y de esa manera, entonces, al estar en la presencia de Dios, el río del Espíritu empiece a fluir y a sanar, restaurar familias enteras, jóvenes, matrimonios, tantas cosas difíciles que vemos en el país si nos rendimos. Mucha confusión, mucha falta de dirección en la vida, mucha falta de identidad,
mucha falta de conocimiento de la verdad de Dios. Dice entonces que este río, lo ve el profeta en esta visión, dice que el ángel lo sacó por el camino de la puerta del norte, le hizo dar la vuelta al camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, que más o menos son 900 metros, 1000 metros, ¿verdad? 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Es decir, el agua era, el río apenas se estaba formando y daba por los tobillos. Pero luego me dio otros 1000, me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, o sea que ya se pasa, no tan fácil, es decir, se va sintiendo más la presencia de ese río, la presión del agua. Me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, me dio otros 1000, me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, hasta la cintura, ¿verdad? Ya tú vas adentrándote, pero luego dice, me hizo, contó otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos sumerjamos, que no nos dejemos fiar de nuestras pasiones, de lo que yo pienso, de lo que yo quiero, de lo que a mí me parece. Esa es la trampa que Satanás le pone a la humanidad. Cuando Adán y Eva no obedecieron a Dios y permitieron que la serpiente con su astucia les engañara para desobedecer, de no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos conocían el bien, conocían la presencia de Dios, pero allí se les sembró la cizaña o la semillita de conocer cómo sería el mal. Y es la tendencia que hay, la tendencia pecaminosa que hemos heredado. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros volvamos otra vez a estar en esa presencia de Dios donde todo es restaurado, todo es restaurado. La iglesia del Señor en este tiempo es una iglesia llena, que el Señor quiere llenar de unción, envolverla en esa unción del Espíritu Santo, para que donde quiera que vayamos podamos restaurar, podamos reconciliar, podamos sanar, sumergidos en su unción, sumergidos en ese río. ¿De acuerdo? Es lo que está diciendo esta palabra. Dice que le pregunta al profeta, el Señor, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó, me hizo volver a la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Empezaba a verse fruto, empezaban a verse resultados a causa del río. Dice, estas aguas salen a la región del oriente. Entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y viene esa sanidad. Mis amados, estamos viviendo tiempos tan hermosos dentro de la iglesia. Cada domingo estamos teniendo una experiencia tan especial. Cada vez que estamos yendo al domingo, hay un río del Espíritu Santo que recibimos más. Y no te conformas por los tobillos. Y entonces por los tobillos tú dices, no, yo quiero más de esa unción, yo quiero más de ese río. Porque entre más nosotros busquemos, entre más recibamos, más bendición vamos a impartir, más poder de Dios va a desprenderse de nuestra vida, más autoridad, más revelación, más bendición vamos a hacer para los demás. Pues el río creció y había sanidad. Y dice que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en esos dos ríos vivirá. Es tremendo que el ser humano sin Dios se va secando, se seca por completo. Y el Señor ha venido a dar vida, y la única manera de tener vida es cuando el río del Espíritu nos cubre y nos dejamos llevar y nos impulsa con fuerza. Por eso cuando el río del Espíritu te lleva a hacer una empresa, a hacer un negocio, eres imparable. Se pueden presentar la cantidad de obstáculos que sea, hermano, pero el río del Espíritu Santo te está llevando y arrasa con lo que sea. No, que hay dificultades en la familia, que un hijo tuyo está luchando con esto, con lo otro, pero si tú estás en el río del Espíritu y el Señor te impulsa con tanta fuerza que te da la autoridad para liberar a tus hijos de toda potestad demoníaca y verlos luego caminar con Dios. Así pasa en todo, en tus finanzas, en tu hogar, en tu familia, en el ministerio.
con los discípulos que tú quieres hacer. Todos estamos orando por una lista de nombres. Y así esas personas tengan ataduras, así esas personas estén enceguecidas en el pecado, así esas personas sean incluso tal vez adversas a creer en Dios. Pero cuando un líder, cuando un discípulo del Señor se sumerge en el río del Espíritu Santo, va arrasando con todo y les vas a ayudar a ellos. Ellos necesitan ayuda y esa ayuda solamente la pueden brindar aquellos que están siendo impulsados con fuerza por el río del Espíritu Santo, aquellos que la unción del Espíritu Santo, que ahí ellos se han sumergido en esa unción y la unción, cierto, que envuelve, te ha tomado por completo. ¿Y qué ocurría entonces? Toda alma viviente donde iban esos dos ríos, pues vivían. Dice que había muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Lo que recordemos cuando Jesús le dice a Pedro, serás pescador de hombres. ¿Cuándo se cumplió? Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Es decir, que hay muchas almas que podemos predicarles el Evangelio si permitimos que sea el río del Espíritu Santo el que nos impulse con fuerza. Dice que entonces también todas esas aguas, todos esos peces, dice, había muchísimos peces por haber entrado allá esas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrar en ese río. Y junto a él estarán los pescadores y bueno, toda esta figura de pescas, de los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, que ya nos empieza a hablar entonces de esas dimensiones de fruto, de esas dimensiones de abundancia. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Nos habla de discípulos que empiezan a ser fortalecidos, de discípulos que empiezan a echar raíces, de discípulos que empiezan a tener identidad de hijos de Dios, que se quedan en la iglesia, que empiezan a servir al Señor. Es decir, a su tiempo madurará. Entonces un fruto que está allí, que madura, que es permanente, que empezamos a establecer gente de reino, aleluya, en la iglesia. Entonces cada uno de ustedes, mis amados, empiezan a obedecer la palabra de cuidar una familia este año, pero resulta que el Señor luego te dio que 2 familias para cuidar este año 2021, que 3 familias, 4, 5, y Dios empieza a aumentar tu capacidad porque la unción te lleva más allá de la razón. O sea, la unción no obedece a los límites de la razón. La unción es algo poderoso, es algo sobrenatural. La unción te capacita para cosas que nunca vas a estar capacitado en lo humano. La unción capacitó a Moisés para sacar a Israel de Egipto. Capacitó a Gedeón para ir con 300 hombres y vencer a 135,000 madianitas. Capacitó a David para que sin tener ninguna experiencia de guerra, con una cauchera y una piedra, derribara a Goliat. Esa unción empieza a llevarte, empieza a descubrir en ti talentos, lo que antes no hacías, que antes no, te morías de miedo por predicar la palabra, te morías de miedo por dirigir un periodo de oración, te morías de miedo por evangelizar, y ahora no, porque no eres tú. Es la unción del Espíritu Santo que te envuelve, es el río del Espíritu Santo que te impulsa, que te lleva con fuerza. Dice, a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Aquí te habla de 3 cosas importantes. Número 1, permanencia en la presencia de Dios, permanencia en la iglesia, para que continuamente ese río estés inundado de ese río, estés sumergido. Porque tú igual, algunos que se conforman con que el río le dé en los tobillos, en los tobillos uno de alguna manera todavía chacotea y todavía tiene un dominio de su propia voluntad. Pero cuando estás en el río tienes que dejarte llevar por el Espíritu Santo. Ahora, número 2, su fruto será para comer. Te habla incluso de llevarte una vida productiva, a una vida de abundancia, a una vida material de provisión, de alcanzar tus metas, de salir adelante, de vencer las pruebas. Claro que sí, porque es el río del Espíritu que te lleva con fuerza. Que hay periodos de prueba, que hay momentos de dificultad, no te preocupes. Sumérgete en el río y lo verás. Pero también dice su hoja, y su hoja será para medicina, es decir, que a través de ti hay bendición y sanidad para todas las personas que estén a tu alrededor, física, espiritual, emocional, material, medicina, aleluya. En Mateo 12:28, Jesús nos habla de la relevancia, de lo que significa
estar sumergidos en los ríos del Espíritu Santo, dándonos a entender para qué es toda esa unción. Hay un mundo espiritual, ese mundo espiritual que engañó a Adán y a Eva. Lo enfrentamos ahora, ese mundo espiritual del enemigo que quiso distraer a Jesús en esos 40 días de ayuno que él tenía en el desierto y quiso alejarlo de la voluntad del Padre. Pero ahora Jesús nos dice y le dijo a los apóstoles: ustedes van a quebrantar toda fuerza del mal. Yo les doy autoridad. Mira lo que Jesús dice en Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Qué poderosa esta palabra, qué poderosa esta verdad. Nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, por el Espíritu de Dios, no en nuestras fuerzas, por el Espíritu de Dios podemos quebrantar toda esa presencia diabólica. Eso fue lo que perdió Adán y Eva. Pero ahora el Señor nos ha ungido. Ahora el río de Dios, estamos sumergidos en él y nos lleva con fuerza. Y tenemos autoridad para echar fuera a los demonios y no dejarnos engañar por el diablo, porque la función de Satanás, escúchame bien, es engañar. 24/7 él quiere engañar. A veces caemos en el engaño y tenemos que volver otra vez a la presencia del Señor y arrepentirnos. Y tristemente uno ve con frecuencia como uno que otro creyente se deja engañar. ¿Por qué? Porque el agua se conformó con que el agua le diera los tobillos y todavía tenía un dominio de su propia voluntad por encima del río del Espíritu Santo. Era más influyente su propia razón, era más influyente su propia voluntad que la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Así que lo que el Señor quiere es que nos sumerjamos en ese río para que en el nombre de Jesús quebrantemos toda fuerza del mal y avancemos. Y se establezca el reino de Dios. Se establezca el reino de Dios. Cada vez que avanzamos, el reino de Dios avanza contigo. Avanza contigo en tu negocio, avanza el reino de Dios contigo en el ministerio. Entonces tú no tienes que decir: ay no, pero es que yo no sé si hablarle. ¿Cómo así? Sumérgete en el río, es que no es en tus fuerzas. La fuerza de ese río te va a llevar y toda atadura del diablo se rompe. Y esas ataduras y maldiciones que están atando a la gente a través de ti se van a romper en el nombre de Jesús. Otro discípulo, otra discípula, otra familia. Y el domingo, más familias. Y al otro domingo, más familias. Y cuando tú volteas a ver, ahí están 12 discípulos tuyos con sus 12 familias. Y tú estás gozoso porque no es en tus fuerzas y has aprendido esto. Gloria a Dios. Yo quiero ir concluyendo, cerrando con esa experiencia que el mismo profeta Ezequiel, relacionar Ezequiel 47 con Ezequiel 37, donde en ese río del Espíritu nosotros podemos levantarnos y ver cómo Dios restaura y levanta gente de la miseria, del pecado, de la violencia, de la maldad, de la desesperación, de estar al borde del suicidio, de estar atado bajo la lujuria, bajo el alcohol, bajo la idolatría, la brujería, la ignorancia, la incredulidad. Lo llama el valle de los huesos secos. Esa experiencia que tuvo el profeta, y Dios le decía: profetiza al espíritu de estos huesos secos, profeta, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu de estos muertos: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y el profeta se le midió a hacerlo. Y eso es lo que el Señor quiere. Profetizar es hablar la palabra, soltar la palabra bajo la unción del Espíritu Santo, como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Gloria a Dios, un ejército grande en extremo. Se levantan más hombres y mujeres para hacer la visión de Dios. Jamás vamos a renunciar a hacer la visión de Dios. Jamás vamos a dejar de predicar el evangelio, de ser fieles al llamado hasta que Cristo el Señor venga o Él nos llame a su presencia. Creemos que es en el poder del Espíritu Santo, por eso no nos confundimos, porque nos sumergimos en el río del Espíritu Santo. ¿Cuánto te confundes? Cuando te levantas del río, cuando levantas la cabeza, empiezas a mirar para todos los lados, te empiezas a salir, y entonces ya está el dominio de tu voluntad y no
la presión del Espíritu Santo, porque el agua ejerce una presión, ¿verdad? Y entonces tenemos allí que se levanta un ejército grande y Dios le dice: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Así está la gente. Nos están matando, pero esto sí es verdad, ¿no? Nos están matando. Es decir, sin Cristo los demonios empiezan a dañar, porque el diablo vino para robar, matar y destruir. Sin Cristo no hay cobertura, no hay autoridad. Entonces Satanás empieza a hacer de las suyas, empieza a matar, robar, matar, destruir. Pero viene un ungido del Señor y está en ese valle de huesos secos, más muertos que muertos. No importa cuánto daño haya hecho el diablo. Cuando alguien viene bajo la unción del Espíritu Santo, cuando el río del Espíritu Santo impulsa con fuerza, ese Hijo de Dios, ese ungido del Señor, profetiza sobre esos huesos secos y se levantan, y se levantan, y se levantan, y son liberados, y son transformados. Y tú eres el instrumento que Dios quiere usar para profetizar bajo esa unción del Espíritu Santo. Y empiezan a levantarse porque se sentían secos, porque se sentían destruidos. Y por eso dice esta expresión: somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, que es la iglesia del Señor, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y mira esto tan precioso: y pondré mi espíritu en vosotros. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Que el Espíritu Santo, la unción, te envuelva esta noche, y a partir de esta noche el río del Espíritu te lleve con tanta fuerza que quebrantes y arrases con toda tiniebla. Estamos en toda esta jornada de ayuno y oración, intercesión en la madrugada, al mediodía, clamando. Esa unción está creciendo, esa unción te está envolviendo cada vez más y más. Y entonces cuando tú hables, el Señor transformará esa vida y pondrá su espíritu dentro de esas personas, hará reposar en la presencia suya sobre cada uno de ellos y conocerán al Señor. A la mujer samaritana en Juan 4 Jesús le dijo: mira, no importa en qué andas tú, qué tan hueso seco eres tú, pero si tú crees en mí, dentro de ti se activará un río, ríos de agua viva que van a saltar para vida eterna. Esa mujer samaritana espiritualmente era un hueso seco, estaba más destruida, estaba más en el infierno que quién sabe qué. Pero la presencia de la unción del Espíritu Santo dio vida a esta mujer y se convirtió en una tremenda mujer de Dios, una tremenda evangelista. Por eso Jesús en Juan 7 hasta el día de hoy sigue ofreciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior, como dice la Escritura en Ezequiel 47, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan comenta: esto dijo acerca del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo tan precioso que estamos viviendo en Visión Internacional. Es el mejor tiempo de todos los que hemos vivido en estos años, Señor. Es el mejor tiempo, es la mejor temporada, Señor. Aleluya, estamos felices por eso, Señor, porque no dependemos de estructuras. Dependemos del Espíritu Santo. Eres tú quien levantas a tu iglesia y tú nos has permitido estar en esta etapa, Señor, en esta temporada para mostrar tu poder, para mostrar que no dependemos de estructuras, que no dependemos de cosas, que no dependemos de circunstancias, sino de ti, Señor. Nos has llevado a habitar en un tabernáculo donde tu gloria está llenando la casa vez tras vez y donde esa unción y esa gloria tuya está creciendo más y más y más. Oh Padre eterno, aleluya. Ven con tu gloria, ven con tu fuego, ven con tu poder, Espíritu Santo. Unge a tu iglesia y levántanos en el poder del Espíritu Santo para levantar ese valle de huesos secos.
donde no se ve nada, donde no se ve fe, donde no se ve que alguien adore, que alguien tema a Dios, que alguien sirva. Señor, donde se ve solo sequedad, soledad, muerte, destrucción. En el nombre de Jesús, nosotros como iglesia vamos en tu nombre a profetizar sobre ese valle de huesos secos, y el río de tu gloria nos envuelve, tu unción nos envuelve, y el río de tu gloria viene con tanta fuerza, nos lleva con tanta fuerza que empezamos a destruir toda maldad. Satanás, suelta las almas ahora. Toda maldición se rompe, de brujería, hechicería, de satanismo se rompe. Toda maldición, toda potestad diabólica de ruina, de miseria, se rompe por el poder de la sangre de Jesucristo. Quebrantamos toda oscuridad, quebrantamos toda potestad diabólica de drogadicción, de lujuria, de adulterio, fornicación, de inmundicia. En el nombre de Jesús reprendemos ahora toda atadura de drogadicción, de alcoholismo. Liberamos las mentes de toda incredulidad, de toda religiosidad, en el nombre de Jesús, de toda necedad. Ahora mismo, Señor, manifiesta tu poder, y profetizamos que se levanta un ejército grande en extremo, en visión internacional, hombres y mujeres, así como la mujer samaritana volviendo a nacer, levantándose de las ruinas, de las cenizas, levantándose, Señor, del pecado, de la maldición, de la destrucción, del desierto, para adorarte, para glorificarte. Y habrá sanidad, y habrá un fruto que será para comer, y medicina que será para sanar en todo este pueblo. Oh, carabashete rembarabasaya, aleluya. A ti sea toda gloria, a ti sea toda honra, Señor. Levanta tus brazos, recibe de esa unción y dile: Señor, yo recibo esa unción, pero no para retenerla en mí, sino para ir a profetizar al valle de los huesos secos. Ya no tengo temor de predicar, ya no tengo temor. Si el pastor me dice: predica en la iglesia, predica en este lugar, predica en este grupo, lo haré. Si me dicen: intercede aquí, dirige esta intercesión, ora con esta gente, ora por esto, lo haré. Ayuna, haz guerra espiritual, lo haré, Señor. Si tú me dices, Espíritu Santo, de sembrar, sembraré, porque algo glorioso, cuando el río del Espíritu viene sobre ti, también te impulsa con fuerza a sembrar, a desprenderte. A veces hay mucho temor para dar, hay mucho temor para creer en la economía del reino. Ahora eres liberado de esa atadura, eres liberado de ese temor, para que veas fruto para comer. La unción sobrepasa la razón. Tú no puedes dar por la razón, tú tienes que dar bajo la unción del Espíritu Santo, para que veas toda esa gloria fluir. Aleluya. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Oh Padre, permítenos ganar más almas para ti en Medellín, en Colombia, en las naciones. Predicar, profetizar con tanta fuerza, con tanta unción, de ver familias correr a ti, no a causa de una estructura, no a causa de unas estrategias, no a causa de nada humano o material, sino a causa de tu unción. A causa de tu unción correrán, a causa de la unción, hacia ti, Señor, y habrá vida, bendición, sanidad, fruto, medicina en Cristo Jesús. Aleluya. Padre, aquí están nuestras ofrendas. Yo te invito a diezmar y a ofrendar conforme el río del Espíritu, el río de la gloria, te impulse con fuerza, porque el Señor también impulsa con fuerza para dar ofrendas. Y para dar nuestras ofrendas es dejarte llevar, y con esa fuerza al altar llegas con tus ofrendas, con tus diezmos y tus primicias, y que asimismo tú traigas bendición y multiplicación para tu pueblo en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, gloria a Dios por este tiempo. Aleluya. Tiempo de avivamiento. La unción del Espíritu Santo está sobre ti. Vamos con todo en el nombre de Jesús. Vamos con esa lista. Vamos con nuestros invitados. Vamos con nuestros contactos. Predica la palabra. Hazlo con unción. Sumérgete. No te conformes con que el río te dé en los tobillos. Nada de eso. Así que vamos a nadar en el río del Espíritu y vamos a ver esa obra sobrenatural. Mañana terminamos la serie de Tiempo de Fe en Familia. Te esperamos 7:30 de la noche. El sábado nuestra alborada de oración 5:20 de la madrugada. A seguir orando, a seguir clamando. Recuerda que estamos orando 5:30 de la mañana de lunes a viernes y 12:30 del mediodía. El domingo, familias bendecidas. Lleva a tus invitados. Vas bajo la unción allí
envuelto bajo la unción del Espíritu Santo, sumergido en el río de la gloria de Dios, arrasando con toda tiniebla y haciéndote presente con tus invitados este domingo, faltando 10 para las 10 de la mañana. Te invitamos para que estés allí en Ciudad del Río, lugar campestre El Pique Te Adoro, y también los sábados tenemos nuestros grupos de visión de nuestros jóvenes. Un abrazo para todos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cuando tu espíritu está bien, todo se disfruta. Cuando tu alma está sana, hay alegría y hermosura en tu rostro. Cuando su presencia llena tu vida, tienes una fuerza incontenible. Yo te alabaré. Ven con tus invitados el próximo domingo a Familias Bendecidas. Juntos adoremos y exaltemos al Señor. Busquemos oír su voz. Busquemos su presencia y permitamos que el poder del Espíritu Santo nos levante con una fuerza incontenible. Misión Internacional, Casa de Dios para Todos. Domingo 17 de octubre a las 9:50 de la mañana en lugar campestre Pique Te Adoro, Ciudad del Río, Medellín. Calle 24, número 43F73. Estaremos felices de tenerte con nosotros.